a una nueva conversación, a una nueva conversación tremenda o tremendo stock. Para los que me seguís o que habéis visto ya alguna más, y habéis escuchado alguna más, pues sabéis que en ellas intento entrevistar a gente que considero que es interesante, pues en un contexto económico, social como en el que nos encontramos ahora, ¿no? Y que son personas que a veces no son tan conocidas, pero que realmente tienen un buen discurso y muchas cosas útiles e interesantes que contar, ¿no? Bueno, y hoy vamos a hablar con Justo Hidalgo y vamos a hablar de datos, ¿vale? Que este es otro tema, una de las nuevas fiebres, vamos a decirlo, ¿no? De la economía y de la sociedad, ¿no? Porque ya cada vez más hablamos de ello, ¿no? Justo, primero, bienvenido, muchísimas gracias por la invitación. Bien hallado, bien hallado. No, gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar aquí contigo, Diego. Joder. Gracias por aceptar y tal. Y bueno, pues vamos a hablar. Yo te voy a presentar brevemente, porque tienes ahí un currículum y además extenso. Pero bueno, yo por sintetizar, a mí lo que más me... Bueno, tú eres informático, doctor en informática de formación. Eh, Has sido y eres emprendedor, porque has montado tus propios negocios. Has trabajado y trabajas mucho en ámbitos educativos y formativos, ¿no? Hablando mucho del mundo, pues, de analítica, de datos y de producto y servicio digital también. Yo por lo menos te he oído mucho, ¿no? Ahora estás en Universia, es un proyecto también muy bonito y muy retador. Y además has escrito varios libros y de hecho ahora en breve, ¿no? Porque yo creo que quedará poquito, vas a publicar, lo estás haciendo a través de crowdfunding, un nuevo libro sobre datos, ¿no? Que Sí. bueno, voy a leer si quieres. Mira, el título del libro lo leo, porque se llama Todo cuenta, y de una introducción a la analítica de datos desde un enfoque metodológico. Bueno, esto es como tú, está cerquita, ¿no? Ya de ser publicado. ¿Cómo está la Sí, cosa? sí. De hecho, está en maquetación ahora mismo y, hombre, la salida en principio era a mediados de noviembre. La pandemia está afectando, ¿no? Porque incluso hay, por temas de logística, de imprenta y demás, están ahí viendo si va a dar tiempo a que salga a mediados o no. Pero bueno, está ya. Así que... Y sí, la parte metodológica es un poco porque, si me tengo que definir de alguna manera, es que soy product manager, soy gestor de producto, entonces incluso el tema de analítica lo veo como parte de ese producto, ¿no? Entonces, al final, es una parte inherente de la construcción de cualquier producto, servicio, digital o no digital. Claro, sí, sí. Bueno, luego hablaremos un poco más de esa metodología, de esa aproximación, porque yo creo que puede ser como muy útil para muchas empresas y personas que estén, profesionales que estén pensando un poco en esto, ¿no? Bueno, yo la primera pregunta que te quería hacer es, bueno, ¿cómo te metiste un poco en este mundo, ¿no? Vienes de un origen informático, muchas de las cosas que has hecho y estás haciendo tienen un vínculo estrecho, pero bueno, pero has hecho una carrera también de emprendedor y has tenido como mucho enfoque, ¿no? En el dato, en la analítica, en toda esta parte, ¿no? ¿Cómo te metiste en este berenjenal? Sí, yo creo que eso de que uno está enfocado, yo creo que se da cuenta uno después, ¿no? Yo creo que la vida te va llevando por diferentes sitios y luego te das cuenta de que, oye, pues parece que hay un cierto sentido, ¿no? En mi caso, el tema de los datos es evidente que empecé porque por una de las, bueno, la primera empresa en la que estuve realmente tiempo, que fue en CESAT, que luego se convirtió en Denodo, ¿no? Que era básicamente una empresa de producto muy centrada en temas de datos. Entonces ahí, aunque inicialmente pues yo tenía mi típico rol de programador, tal, al final el foco era el dato, ¿no? Y ya sea desde producto, desde negocio y demás, la importancia era el dato. Entonces, por esa línea, como además en paralelo estaba haciendo mi doctorado, pues al final todo confluye, ¿no? De hecho, al final mi tesis doctoral fue sobre un tema relacionado con el producto que estaba haciendo en Nodo. Entonces, eso ya en la parte más de ingeniería del dato es donde me metí a tope. Y luego ya, pues cuando monté con otros 3 socios 24 símbolos, que en principio es un B2C para leer libros, pues hubo un momento al poco bueno, que vi una vía de mejora de producto basado en el dato, que ya me metió más en la parte más de ciencia del dato, ¿no? Sabéis, vale, los datos ya están, en Denodo me preocupaba en obtener el dato y en procesarlo para dejarlo listo, aquí el dato ya estaba y qué podemos hacer con él. Y entonces ya me metí un poco en la parte de aprovechamiento del dato para recomendaciones, para entender mejor al usuario, etcétera.
Y eso ya me gustó tanto que luego en la siguiente startup, que era Quantified Reading, se convirtió en el foco, ¿no? Es lo que es Product Psychology, ¿no? Que es aplicar, entender muy bien a los usuarios para darles el mejor servicio posible. Entonces, esa línea que ahora contado pues queda como muy clarita, ¿no? Y demás, realmente, bueno, forma parte de un proceso en el que vas dando tumbos y poco a poco te vas dando cuenta de que esto pues te gusta, se te da mínimamente bien y además tiene sentido en el mercado, en el momento en que nos encontramos. Interesante, porque además, particularmente yo te conozco por tu experiencia en 24 Symbols, ¿no? Que además es un proyecto para mí precioso, porque yo soy muy lector, y me parece que el producto que llegasteis a desarrollar era realmente atractivo, ¿no? Y estaba muy mimado, pero además de eso, ¿no? Entiendo que todo lo que conseguisteis aprender acerca de la industria del libro y de los lectores, porque muchas veces parece lo mismo, pero son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la industria, el negocio y la venta, y otra cosa es realmente los hábitos de lectura y lo que hace la gente con los libros cuando los tiene. Efectivamente, Eh, efectivamente. Muchas veces estos proyectos, ¿no? Se ve la parte visible, ¿no? Una interfaz precioso, 24 Symbols, el catálogo, pero detrás hay mucho de esto que comentas, ¿no? Sí, sí, además yo vi de esa manera porque es verdad que lo que tú dices, ¿no? Nos enfocamos mucho en tener un buen diseño, una buena experiencia de usuario, que es básica y que es fundamental. Pero digamos, mi rol dentro, más allá de los temas más de negocio que llevaba, la parte más de producto era la parte más interna. Yo me encargaba más de, porque era lo que más me gustaba y lo que tal era oye, ¿qué hay por detrás? La chicha que puede haber por detrás. Y lo que tú dices, hay cosas flipantes. O sea, yo como anécdota, ¿vale? Pero la primera vez que nos dimos cuenta de que teníamos usuarios que leían 49, 50 libros al mes y no eran robots. O sea, es gente que lee esa cantidad de libros de manera habitual. Y era como, pero o sea, al principio es como, esto es imposible. Y luego ya incluso llegas a hablar con esa gente y no, o sea, personas que les gustan, ya leen una tipología de libro muy concreta que permite esa lectura en volumen, pero que al final es que al final cada libro son mínimo 100, 150 páginas, o sea, haz cuentas. Y de eso es cuando empieza, a partir de esas anécdotas, cuando empiezas a interesarte, ¿no? Y de hecho, la siguiente empresa se basaba en eso, era, vamos a entender, ¿no? Los editoriales venden libros, pero ¿saben realmente cómo se están leyendo sus libros, más allá de algunas encuestas cualitativas? Y también salieron resultados muy curiosos, ¿no? Como otra anécdota, por ejemplo, nosotros medimos el comportamiento cuantitativo y el cualitativo. Y entonces te dabas cuenta bueno, no el 40%, pero gente que te marcaba el libro como que le había encantado, como le había encantado, y no habían pasado el 10% del libro. Y eso, muchas editoriales están basando sus decisiones basado en gente como esa, ¿no? Claro, Sí, sí, claro, muy, claro. muy, muy divertido, muy divertido. Y además te permite tener muchas ganas de seguir ahondando. Ya, interesante, porque claro, ahora estamos en este momento, ¿no? Como en el momento del hype total, ¿no? Del dato, ¿no? Es como una fiebre total. Cuando hablas con las empresas, sus equipos directivos, te están diciendo y cuando les dicen cuáles son vuestros planes de futuro, ¿no? Todo el mundo dice que una organización basada y orientada en el dato o en el data driven, ¿no? Y cuando hablas con el sector tecnológico, ¿no? Yo formo parte de ese sector, ¿no? Como prestador de servicios, y te dicen todo ahora es la data, el algoritmo, la recogida de información, la predicción y todo eso, ¿no? Entonces aquí estamos en plena fiebre total, ¿no? Pero claro, ¿qué hay de real en todo esto? ¿Realmente tú percibes que se están dando esos pasos de Pues gigantes, que hay sí, mucho más de hablar que de realidad? ¿Cómo lo interpretas? pues como bien dices, que hay una parte de realidad en cuanto al interés que tienen las empresas por los datos, pero creo que hay un hype que todavía tiene que evolucionar a que ahora los datos es inteligencia artificial, machine learning, vamos a hacer el sistema hiperinteligente, cuando la realidad es que la mayor parte de las veces, y creo que no exagero, la mayor parte de los problemas reales que tienen las empresas se resuelven con medias aritméticas. Uh, y eso lo he vivido en este último proyecto. O sea, nosotros al principio, cuando hablamos de analítica lectora, hablábamos de machine learning porque sabemos de eso y sabemos lo que se puede hacer. La realidad es que el proyecto nuestro ha empezado siendo un análisis estadístico con cierto avance, con A/B testing, con p-values, con cosas así,
pero que no tiene nada que ver con análisis de machine learning y demás, porque no hace falta. O por lo menos cuando empezamos hace 2 años no hacía falta. Y yo creo que ese es el tema. Si preguntas, y tú lo sabes bien porque tú trabajas con ellos, tú tienes data scientists, pero hay muchos data scientists que realmente son estadísticos o lo que tienen es estadística y utilizan, es lo que hacen, ¿no? Y luego Claro. sí, hay gente que tiene la suerte, ¿no?, de trabajar en proyectos muy avanzados. No digo que sea mala suerte trabajar en proyectos estadísticos, es que yo creo que es la base para luego llegar a algo mucho más interesante. Pero si abrumas al cliente con cosas que realmente no le importan o que vas a crear unas expectativas que no se van a cumplir, ¿no? En el mundo editorial está la gran promesa de encontrar el bestseller, ¿no? De que los datos ayuden a encontrar el bestseller. Bueno, nosotros siempre hemos ido con esa dinámica de yo no te voy a ayudar a encontrar el bestseller. O sea, te puedo ayudar, pero yo no te voy a decir qué bestseller. O sea, para eso están tus editores, ¿no? Claro. Entonces, esa parte que yo creo que el hype máximo ya ha bajado, o sea, yo creo que la gente empieza a ser consciente de algunas capacidades, pero se mantiene, ¿no? Sobre todo porque cuando te llegan cosas como el GPT-3, ¿no? El sistemas de OpenAI, que es capaz de seguir conversaciones, de seguir escribiendo lo que tú empiezas y tal, pues parece que hay una magia que, bueno, que la realidad cuando ya miras debajo de la roca es un poquito diferente. Bueno, me tranquiliza lo que me dices, porque solamente pensar que el próximo bestseller lo hiciese un algoritmo, un robot, me pone un poco los pelos de punta, ¿no? Como otras muchas cosas, ¿no? Sobre Sí, todo porque yo creo que hay, bueno, pues todos los que leemos tenemos ahí un cierto elemento romántico en todo esto, ¿no? Y claro, pues al final el industrializar una empresa como la editorial, ¿no? Pues yo creo que le quitaría mucha magia, ¿no? Y es verdad que la tecnología sí, todavía no está ahí y esperemos que no llegue, ¿no? Y fíjate que yo soy bueno, me dedico a la tecnología y a dedicas. descubrir un poco las grandes virtudes y bondades que tiene, ¿no? Pero probablemente hay que marcar o ver un poco hasta dónde tiene que llegar, ¿no? De todas maneras, mira, ese es un tema interesante porque yo veo ahí como una distancia muy grande. Siempre cuando hablamos de datos y de miedo a la preocupación que generan o de la sofisticación a la hora de utilizarlos, ¿no? Yo percibo como dos contextos, ¿no? Uno, imagínate, mi banco, ¿no? O mi compañía de seguros, ¿no? O mi telco, ¿no? O a mí, los que les Sí. en estos servicios, porque al final yo no soy, igual para parecer aquí que soy banquero, no, nada que Mira, ver. tenemos que hablar, tenemos que hablar. Por eso, pero pienso un poco en este tipo de compañías, ¿no? La de información y datos que tienen sobre mí. Y cuando no los tienen y los consiguen por el tipo de uso que hago yo de sus herramientas, porque me preguntan, ¿no? Pero la realidad es que no hacen absolutamente nada con eso. O sea, no, yo intento pensar ahora en las últimas aportaciones que hayan hecho, digamos, para mejorar pues, el servicio que ofrecen, la experiencia que yo tengo. Y es muy escaso, ¿no? Y por contra, hay cada vez más servicios digitales y jugadores de estos más digitales, más nativos, ¿no? Que coño, que incluso también neobancos, ¿no? Pero que con muy poquito ya percibes, ¿no? Que empiezan a sugerirte, a proponerte o a mostrarte un contexto cada vez un poco más afín o de cierta utilidad, ¿no? Y estamos hablando en el primer caso de empresas que tienen muchísimos presupuestos y muchísima capacidad, ¿no? Pero da la sensación de que esto no es tan fácil, ¿no? Claro, yo creo que hay dos puntos ahí, ¿no? Por lo menos en los que yo me he encontrado. Por una parte, como bien dices al principio, hay empresas grandes que bueno, han hecho dinero de otras maneras y han tardado en empezar, ¿no? Pero luego lo que dices ahora es que no es fácil. Sin mencionar el nombre, ¿no? Pero hace poco pues, oí hablar un poco las dificultades que estaba teniendo una de estas empresas digitales que ofrecen servicios relacionados con las finanzas y demás, que tienen muchos datos del usuario y las dificultades que estaban teniendo para ponerlo en valor, ¿no? Porque tener los datos es la primera parte, pero la segunda es sacar valor real de eso, ¿no? Y si no Claro, que, quiero decir, todos tenemos las experiencias, o, joder, dos de las mayores empresas del mundo que utilizan los datos de la manera más profesional que te puedes imaginar, que son Amazon y Netflix, hombre, pues sus recomendaciones a veces pues dejan bastante que desear, ¿no? Y dices, joder, pues si ellos no son capaces de acertar y cuando compro una lavadora me vuelven a ofrecer otra y no acaban de darse cuenta que si compro una, a lo mejor no necesito comprar la segunda, claro. pues imagínate lo que podemos hacer, incluso scale-ups, ¿no? Que tienen dinero, pero que al final comparado con eso no es nada, ¿no? Y yo creo que eso también tenemos que ser conscientes. Lo que decía ahí, ¿no? O sea, yo creo que también la gente que venimos de startups o de pequeñas empresas más, tenemos que ser también honestos con los clientes, ¿no? A la hora de decirle, oye, esta parte es muy estado del arte, lo podemos hacer perfectamente bien y demás porque ya está todo preparado. Esta otra
vamos a trabajar juntos porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ni si lo que hay ahora mismo nos va a funcionar, ¿no? Si somos, mi experiencia, y esa es solo mía, es que si eres muy honesto con el cliente, en general el cliente te lo va a agradecer. Habrá alguna excepción, por supuesto, como siempre, pero creo que te lo va a agradecer. Yo creo que ahí tú también tienes mucho que decir, ¿no? Yo creo que vosotros también habéis Sí, jugado un poco esa línea, ¿no? Y, claro, absolutamente. Yo creo que nosotros, por ejemplo, trabajamos en distintos contextos donde en algunos tenemos bastante certidumbre respecto a cuál puede ser el outcome, el entregable, lo que recibe el cliente y el valor que le aporte, y en este terreno estamos un poco como en arenas movedizas, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, pues ya sabes que luego hay como una cantidad por ahí de vendedores de alfombras, vendedores de humo impresionantes, ¿no? sí, Que, que muchas veces lo que hacen es pues emborronar un poco el mercado, ¿no? Y eso es. eso es complicado, ¿no? Hay otra cuestión también que nosotros al menos vivimos, y que también yo me encuentro, por ejemplo, yo ahora que, bueno, las personas que vean de vez en cuando estas conversaciones saben que yo doy clases también en la universidad y tengo en un grado de marketing, y tengo mis alumnos de marketing y tal, que bueno, yo enseño emprendimiento, si es que eso se puede enseñar, pero bueno, y siempre el tema más duro para ellos cuando entro en los aspectos vinculados con la medición, ¿no? Y con el Ujú. accountability, todo este tema, ¡buah! La gente sufre mucho, ¿no? Y no es que entre con gran detalle, simplemente son los temas que quizá resultan como menos atractivos, ¿no? No sé, yo creo que igual la parte creativa, la parte de ideación, pero claro, luego todo esto del contraste, de la analogía de datos, ¿no? ¿Tú crees que hay un problema, sea cultural o en general, una Sí, tendencia, sí, ¿no? Y que eso es un problema. existe. Existe y sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo comparto contigo la parte docente, ¿no? Y me pasa exactamente igual. Yo en esto reconozco que soy un poco, entre comillas, talibán, ¿no? En cuanto a que tú si vas a hacer un MBA, ¿no? Si ibas a hacer un MBA hace 10 años, tú sabías que tenías que saber contabilidad. Y si no sabías contabilidad, pues había un curso cero o te decían, aquí están los apuntes, pero tú tienes que entrar en el máster con contabilidad porque es algo fundamental para lo que luego significa gestionar una empresa. Te gusten o no los números, ¿no? Y yo creo que en la tecnología ocurre un poco lo mismo, ¿no? Te guste o no, forma parte intrínseca de lo que tienes que saber a la hora de generar cualquier negocio. O sea, no estoy hablando de gestores de negocios, sino de llevar tu propia línea, lo que sea dentro de una organización. Claro. Y eso se convierte en algo fundamental. Y además ahora estamos en la parte en la que incluso hay que llegar más allá. Porque no solo tienes que tener ese conocimiento tecnológico, no tienes que ser un tecnólogo, no tienes que saber programar ni tal, pero tienes que entender la tecnología. Y ahora el siguiente paso además es que tienes que entender los límites de la tecnología, los límites éticos y morales. Yo creo que es una parte muy interesante ahora y que apoyo al 100%, que es la tecnología por sí solo no es suficiente. Tienes que entender qué es lo que ocurre cuando lo utilizas, ¿no? Pero eso, pues, por supuesto, para todos, pues nos cambia también un poco el camino, ¿no? Porque hasta ahora, hasta hace pocos años, la tecnología era lo que hacía el que estaba en el otro lado, ¿no? Y ahora tienes que estar involucrado porque tienes que tomar decisiones, ¿no? Desde el growth hacking, ¿no? Un especialista en marketing tiene que conocer tecnología lo suficiente para saber cómo hackear desde el punto de vista positivo el sistema. Y ahora a la hora de tomar decisiones, tienes que conocer que tu empresa está utilizando esos datos, tienes que saber para qué y tienes que saber si tienes que imponer unos límites que a lo mejor un técnico puro no va a preocuparse por ello, ¿no? Entonces sí, es un desafío, es una dificultad, yo lo entiendo, pero es que es donde estamos, ¿no? Entonces yo siempre también en mis clases de marketing soy muy pesado con eso y también seguramente no sea el profesor más popular, ¿no? de los másteres y demás, pero es, chicos, vais a tener que saber mucha tecnología. Vais a tener que saber publicidad, no sé, todo eso sin duda, pero mucha tecnología y no queda otra. Y más vale que lo sepamos todos cuanto antes. ¿Y ahí hay algún tipo de capacidad, competencia? O sea, tú o sea, más allá de promulgar esto y lógicamente que tú estás específicamente, ¿no? Ayudando, formando o intentando transmitir ahí, ¿no? En ese ámbito, ¿no? ¿Cómo se puede incorporar todo esto en ese ámbito del marketing? Porque muchas veces esto del marketing, ¿no? Estos grados, ¿no? Viene casi más de la rama de humanidades, de la rama un poco, ¿no? Lo que en mi época llamaban las letras. Sí, 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 sí. Ahora está todo tan mezclado, ¿no? ¿Qué Todo está tipo así. de esquema o de modelo se puede plantear para preparar a estos profesionales o incluso para adaptar un poco los que ya hay en muchas empresas, ¿no?
qué tipo de Claro. capacitación, ¿no? Hasta dónde tienen que saber de tecnología, porque claro, a veces es como muy difícil, ¿no? Y con qué gente merece la pena hacer el esfuerzo, porque hay gente que igual... ¿no? Claro, claro. Si ojalá tuviera respuesta, ¿no? Porque si no, a lo mejor estábamos montando una consultoría sobre esto ahí súper súper interesante. Pero sí es verdad que veo como hay un gap, pero creo que hay dos formas de acercarte, ¿no? Por una parte, lo que decía, las puras skills, ¿no? Pues es verdad, o sea, una capacidad de pensamiento computacional o de pensamiento numérico, o sea, todo eso ayuda a que a alguien le cueste menos. Pero luego lo que de vez en cuando he conseguido, no digo que siempre para nada, ojalá, es cuando pones encima de la mesa el riesgo que existe no tenerlo en cuenta, ¿no? Hablabas al principio de las compañías data-driven, ¿no? O sea, que un poco guiadas por los datos, ¿no? Y hay esa frase que, la verdad es que me la quedo para mí, que es, las empresas no tienen que ser data-driven, ¿no? Tienen que ser data-informed. O sea, tienen que tomar decisiones informadas por los datos, ¿no? Entonces, cuando les empiezas a decir, oye, primero, no es que tengas que poner un robot al lado, o sea, tienes que ser tú quien, ayudado de los datos, tomes decisiones. Luego, oye, para bien o para mal, fíjate lo que ocurre cuando no lo haces, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de competencia, otros que lo hacen van a tener más información sobre el mercado que tú, y aunque te quites a la competencia, cuando tomas decisiones, ¿cómo las tomas si no tienes datos, ¿no? Y cuando pones eso, digamos, negro sobre blanco, evidentemente hay un porcentaje de personas que va a decir, me da igual, o sea, yo ya buscaré la manera, pero sí hay gente que me va a decir, oye, pues esto es necesario, tengo estas competencias, pues vamos a meternos a ellos. No las tengo, pero quiero ponerlas en práctica, vamos a trabajarlas, porque no hay ninguna que exija un premio Nobel para hacerlo, ni un Claro. talento excepcional. Y si no, búscate el equipo, porque hay veces que les dices, oye, a mí me pasa con, ¿sabes? Yo soy de números, pero de datos, tal, pero yo no soy de números financieros, ¿no? Si tengo que hacer un plan tal, pero vamos a rodearnos de gente que me ayude a hacer eso, ¿no? Para que no cometa ningún error, porque sé la importancia que tiene. Bueno, pues cuando yo sí que veo que eso es una manera de llegar. Más allá de eso, sigo pensando que hay un gap, y yo lo veo en mis clases, por mucho que le ponga pasión y ejemplos y tal, hay veces que, o sea, pues dices, oye, ¿qué os ha parecido el curso? Muy denso, muy intenso, esto no es para mí. No, es que esto es para ti, o sea, estás haciendo un máster de marketing, esto es para ti. Yo creo que todavía falta ese trabajo, ¿no? A lo mejor hay alguien que tiene la solución, pero yo creo que van por ahí esos tiros, ¿no? El conjuntar, Claro, y luego a la una cosa con inversa, otra. ¿no? O sea, el que es Sí, más de datos y más científico, vamos a decirlo, o más ingenieril, bueno, más científico, ¿no? Y que quizá le falta esa capacidad de análisis, ¿no? Tú en tu perfil, ¿no? Es que quería enlazar ahí el tema. Hablas muy de bien, muy bien. y dices que tú te estás como conectando este tema de los datos con la psicología conductual, o lo llamas así más o menos, ¿no? Ataca, introduce ahí, profundiza un poco Ah, esta cuestión. No, claro, te digo, bueno, porque ahí yo creo que hay un punto muy interesante, ¿no? En esa sí, sí. capacidad de ver luego cómo todo eso realmente te permite interpretar qué, ¿no? Bueno, sí, yo lo introduzco, pero vamos, tú ahí tienes en tu equipo gente de la que yo aprendo todos los días. O sea que, pero sí, o sea, también un poco como historia, ¿no? Al final, ¿de qué viene esto? Yo vengo de ese otro perfil que tú decías, ¿no? Yo vengo de, primero, digamos, la tecnología y los datos como fin. O sea, mi objetivo es que los datos salgan. Ese es mi objetivo y ya otros harán algo con ello. Después paso, como decía, meticulosos a empezar a verlo, oye, no, yo lo que quiero es que la gente lea. Así que para conseguir que la gente lea, cómo puedo utilizar los datos para ayudar a que la gente lea lo que quiere, demás. Y cuando ya llegas a eso, eh, y repito, no porque uno sea más listo que otro, sino porque la propia sociedad te está llevando a ello, empiezas a pensar, pero esto es lícito, o sea, esto que estamos haciendo todos tiene sentido. Entonces, lees libros, pues, por ejemplo, ¿no? Siempre recomiendo el libro de Hooked, el de Enganchados, de Nir Eyal, que es un libro que explica muy bien, de una manera muy sencilla, el ciclo de formación de hábitos, ¿no? Pero él mismo en el libro dice, cuidado, la formación de hábitos está muy cerca de lo coercitivo, ¿no? Y de crear, pues eso, de topar a la gente, ¿no? Entonces, cuando empiezas a pensar en eso, dices, y entonces, en mi caso concreto, por lo menos, de ahí llego ahí. Pero bueno, entonces, claro, esto significa que la gente cuando está haciendo una app se le puede modificar su comportamiento y cómo se hace. Y de pronto llegas a la psicología conductual, es decir, algo que lleva 60 años, pero que de repente en el mundo de los productos no lleva tanto, ¿no? Claro. Uno de los gurús más conocidos de esto es B.J. Fogg, que es un profesor de la Universidad de Stanford, que es un poco mayor que yo. O sea, no estamos hablando de ese perfil, ¿no? De científico que ahora tendría 170 años, no. Que este tío tendrá 55, no lo sé, ¿no? Pero 55, 60 años, algo así, y que es el que ha formado, para bien y para mal, pero ha formado
a esa élite, ¿no? De conductual, de producto, ¿no? Entonces yo lo que quiero es saber más sobre eso, ¿no? Y yo entro en un momento en el que quizá la parte ética y moral ya está encima de la mesa, ¿no? A lo mejor si hubiera entrado 10 años antes yo sería uno de los malos, ¿no? También soy sincero, porque no me hubiera dado cuenta de las cosas que estás haciendo, ¿no? Pero ahora te das cuenta, ¿no? Entonces yo empiezo a ver lo de, oye, quiero entender los sesgos comportamentales, cómo esto viene del sistema neurológico y demás, y luego eso, oye, es que hay sesgos de sesgos, ¿no? Una de las cosas más claras, yo creo que jugué una compañera tuya, lo ha dicho varias veces, es que los sesgos comportamentales o conductuales están definidos, sesgos cognitivos, están definidos a partir de investigaciones hechos a blancos, hombres de la zona oeste, o sea, del mundo occidental. No tenemos claro si esos sesgos funcionan igual para todo el resto de la población, que es bastante más grande que esa, ¿no? Entonces, eso me parece tan interesante y tan relevante que lo intento llevar primero a mis propios productos, pero después a productos de terceros, ¿no? Intentar entender que un poco que sea parte del proceso de generación de producto, ¿no? Y eso resulta que ya existía, o sea, que ya se está empezando a mover, que son los Behavioral Product Managers, los gestores de producto comportamentales o conductuales, y que todavía es pequeño, porque también nos ha pillado una época en la que eso da un poco de miedo, pero que realmente es algo que creo que es hiper relevante a la hora de crear productos que sean honestos, ¿no? Con el usuario y con la persona que lo está utilizando. Sin duda, sí. Ahí, fíjate, nosotros recientemente hemos hecho ahí una investigación, porque claro, al final necesitas entender cuando hablas de sesgos y de todo este tipo de cuestiones, necesitas buscar alguna manera de evidenciar esto, ¿no? De manera clara, ¿no? Porque es algo como que siempre tenemos ahí, ¿no? Y de hecho, recientemente, antes de nuestro laboratorio, hablabas antes de un juego, de nuestro laboratorio de Bicolabs que trabaja un poco en este tipo de cuestiones, pues diría que el trabajo del proyecto que más impacto ha tenido, porque ha sido el más reciente que hemos hecho, desde un punto de vista mediático de interés, ha sido este, ¿no? Porque nosotros hicimos un experimento para mostrar cómo había un sesgo de género en los algoritmos, pues en base un poco pues pues todos los datasets que tienen y, bueno, pues, y el propio comportamiento o el propio funcionamiento de los algoritmos, ¿no? Y bueno, pues con una modesta, porque al final es una investigación modesta por nuestra parte, hemos conseguido verlo con ejemplos muy claros y muy llamativos. Claro, esto a la gente pues le ha llamado muchísimo la atención, hemos salido en un montón de medios porque, claro, efectivamente esto está ahí y, claro, ya de una forma como muy explícita empieza a preocupar. ¿Por qué? Primero, porque ves que puede ocurrir y luego ves que cada vez este tipo de algoritmos, herramientas, son más importantes, ¿no? Porque están más presentes. De hecho, ahora, si no en tu empresa o de servicios o en tu empresa de cualquier tipo, si no estás trabajando y utilizando algún algoritmo y dices, pues yo no estoy utilizando nada, pues te miran con cara rara, pareces un loser total, no sé qué. O sea, parece que esto ahora ya, si no tienes algoritmos a cholón haciendo de todo, estás perdido, ¿no? Entonces estamos empezando a ver eso de verdad, ¿no? Claro. Y también porque igual todo no es tan sofisticado y es bastante más rudimentario quizá de lo que parece, ¿no? Eso es. O sea, yo soy, o sea, aunque soy muy pragmático por naturaleza, pero yo soy optimista. O sea, yo creo que hay cosas que están haciendo muy bien. El tema es que hay que entender los límites. Hay que entender los límites y, si y ya solo entender los límites es un problema. O sea, quiero decir, incluso cuando hablamos de IA, todo el tema de la explainability de AI, ¿no? O sea, que saber un poco incluso por qué una inteligencia artificial hace lo que hace, ya es de per se un problema, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ese informe que decía me parecía, o sea, fue súper mediático porque además estaba muy bien planteado, es que abre mucho los ojos, ¿no? Mm. A mí lo que sí me gustaría es que no fuera abrir los ojos a tenemos que evitarlo a toda costa, sino no, esto es súper útil, pero hay unos límites. Entonces, a lo mejor la policía no tiene que fiarse al 100% de un proyecto de inteligencia artificial para tomar decisiones que afectan a las personas porque puede haber unos sesgos raciales. Sí los puede utilizar a lo mejor para tener unos indicios que luego personas utilicen para hacer su investigación. Ese es un poco el límite que yo creo que hay que trabajar, ¿no? Bueno, yo creo que también tener claro que no porque esto lo haga una máquina es objetivo. Porque a veces, ¿sabes? Se asocia la objetividad, ¿no? con la tecnología y no siempre es así, ¿no? Entonces yo creo que es importante que eso esté claro, ¿no? Y que luego al final, pues bueno, pues que habrá herramientas y soluciones que realmente sean útiles y que amplifiquen la capacidad de las personas y en otro momento pues cambien conductas y no precisamente a favor de las personas, sino quizá a favor de organizaciones, ¿no? Pero claro, también yo creo que este miedo no nos tiene que dejar parar y detenernos, sino que yo creo que tenemos que seguir avanzando e investigando, ¿no? Y construyendo, porque es la manera de aprender también, ¿no?
Sí, sí, Entonces, poniendo líneas rojas, sí, ah, sí, hay que poner ese límite. Sí. sí. Entonces, y ahí está tu libro, ¿no? En concreto, el que vas a publicar ahora, porque tu libro entiendo que, no sé si tanto en este ámbito estricto de la inteligencia artificial, pero sí en el ámbito de los datos, ¿no? Haces como un enfoque metodológico, ¿no? Y que yo creo que entiendo que lo haces pensando un poco en la gente que necesita dar pasos y que necesita una guía, ¿no? Cuéntanos un poco qué contenido tiene el libro y por qué crees, o qué aporta, qué suma, digamos, a todo lo Sí, que habla sobre este lo que tema. has dicho, digo, es exactamente eso. Pero bueno, el libro surge, bueno, venimos hablando de eso, ¿no? De cursos. Yo empecé hace unos años bueno, me invitaron a dar una charla de analítica de datos, funcionó muy bien y desde entonces, ajustándola a diferentes número de horas, etcétera, etcétera, llevo ya bastantes años dando una charla muy concreta de analítica de datos, que lo que busca es ese gap, una vez más, ¿no? Yo creo que es la parte, o sea, libros de analítica de datos hay muchos y muy buenos para técnicos. Libros de negocio, de la importancia de medir, también hay muy buenos, pero creo que en este ámbito, y además yo creo en general, ¿no? Hay falta ese gap de, vale, sí, yo me leo el libro de negocio y sé que eso hay que hacerlo, pero no tengo, o sea, no puedo organizar mi negocio o mi producto, lo que sea, porque no tengo los conocimientos suficientes, ¿no? Y el técnico, la persona técnica va a necesitar mi guía, porque si no, eso no va a funcionar. Y es lo que busco en eso. Entonces, efectivamente, como bien decías, el libro lo que busca es explicar un modelo metodológico, que además no me lo he inventado, o sea, no soy de los que se inventa el modelo, sino ya existe, es el modelo AR, lo llevo utilizando un montón de años, es un acrónimo que básicamente lo que define es un ciclo de vida de un producto o servicio, en lo que dice que al principio lo que tienes que hacer es adquirir, la primera es de adquirir, es decir, hacerte conocido, que la gente entre en tu tienda, ¿vale? La segunda es activar, necesitas tener algún tipo de contacto con el usuario, con el posible cliente, porque la premisa es que lo vas a perder si no. O sea, cuando hay millones de aplicaciones en la App Store y tú te bajas una media de 200 en toda tu vida y tienes 50 instaladas y utilizas 5, es muy difícil llegar a ser una de esas 5, con lo cual es muy fácil que te pierdas en el camino. Luego ya retención, que es la primera R, ¿no? AAR, pues es tienes que retener al usuario. Referral o referencia, que es que el usuario o el cliente pues empieza a hablar de ti, porque eso hace que desde el punto de vista de marketing llegues más lejos, tus costes de adquisición bajen. Y por último, los ingresos, ¿no? Que al final, como tenemos la manía de querer comer, pues el producto tiene que tener algún tipo de ingreso o impacto, ¿no? Si hablamos de apps que a lo mejor, o de servicios que a lo mejor no buscan ingresos, sino un impacto social, ¿no? Pero tienes que medirlo igualmente. Entonces, lo que hago en el libro es básicamente, a partir de esta línea súper básica, pues ya verlo en más detalle, ¿no? Primero, explicar que esto no es una línea recta, que tú puedes estar en adquisición, activación, pasar a ingresos, volver a retención, volver a ingresos, volver a adquisición, porque los productos son vivos, ¿no? Las tiendas son vivas, todo es vivo, ¿no? Y luego ya ir viendo elemento a elemento, estadio a estadio, pues más en detalle, pues eso, pues siempre con cuentos del abuelo, con historietas, con ejemplos más conocidos, menos conocidos y demás, métricas, herramientas que pueden servir para implementar cada una de estas fases, ¿no? Pues busco ese gap, ¿no? Alguien de negocio que quiera meterse o alguien tecnológico que quiera entender un poco de una manera más global, más abstracta, por qué está haciendo lo que está haciendo. Ah, interesante. No, muy interesante y muy bien que lo vincules tan estrechamente al negocio y a las claves de un negocio, ¿no? Que yo creo que muchas veces falta eso, ¿no? Conectar, ¿no? O sea, conectar toda esta Claro, es que parte. Sí. Ujú. claro, con el crowdfunding del libro, incluso alguna persona me decía, oye, qué bien, porque yo quiero saber cómo se integra Google Cloud con no sé qué. No te voy a explicar eso en el libro. Hay un capítulo de arquitectura un poco para Sí, introducir sí. eso, pero realmente eso no te lo voy a explicar. Para eso hay libros, documentación, o sea, y eso una persona técnica te lo va a hacer perfectamente bien. El tema es que hay veces que no se sabe por qué se tiene que integrar el cloud con eso. Es porque lo escucho en algún sitio o porque la persona técnica lo ha dicho. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el valor de negocio de eso? ¿Lo has medido? Pues vamos a medirlo de esta manera. O para evitar una cosa muy de los años 80, pero que sigue existiendo, ¿no? El cuadro de mandos, no mido o mido de todo, ¿no? Entonces tienes un cuadro de mando de 200.000 métricas donde no sabes qué hacer, ¿no? Bueno, pues busco dentro de los límites de 200 y pico páginas, ¿no? Tal, pero que eso quede más o menos claro. Fenómeno, muy bien, muy interesante. Oye, y para terminar, un poco yo quería, como estamos en plena pandemia y además estamos en plena segunda ola, ¿no? Eh, eh, que hablemos un poco de todo esto y su vínculo con los datos, ¿no? O sea, yo casi te preguntaría, lo primero que te preguntaría es por qué es tan difícil homogeneizar datos y tener una visión clara de qué leches está pasando, ¿no? Y hay tanto lío con esta historia, ¿no? Y tantos criterios tan diversos, ¿no? Parece que con los datos se puede objetivar todo, ¿no? Y ya vemos que esto no es posible, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no?
Yo creo que está pasando la tormenta perfecta también en esto, desgraciadamente, ¿no? No tengo todas las claves, pero sí que hay, al final vas leyendo, ¿no? Y vas intentando entenderlo tal y dices, ostras, es que parece del libro, ¿no? Por una parte, pues también tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Hay una frase que se dice que, bueno, no será exacta, pero se parece mucho, por lo menos a mi experiencia, que es que la limpieza de los datos es el 80% del proyecto. O sea, el preparar los datos para poder ser procesados y entendidos es la mayor parte del proyecto. Y la sensación aquí es que pues cada comunidad, cada tal, está haciendo un poco lo que da la gana y nadie está haciendo ese esfuerzo. Y en lugar de pensar en el usuario final, el cliente final, y hacer ese esfuerzo de procesamiento, lo que se está diciendo es, bueno, esta información no viene de esta comunidad, esta información no viene de esta otra, ¿no? Ostras, es que hay aquí una culpa de por las dos partes, ¿no? Y, y, y eso nos lleva a todos los problemas que estamos teniendo ahora, ¿no? A encontrarnos que incluso una persona como yo, que me gustan los datos y demás, llega un momento durante la primera ola que dejé de mirar datos porque era dolor de cabeza. Y Claro. depende además, y eso es otro tema, ¿no? Pero depende del medio que leyeses, los datos significan una cosa u otra, ¿no? Y hay algún sitio donde pueda acceder a los datos y hay gente que lo hizo y hay gente que se lo trabajó para que los datos fueran lo más limpios posible, pero al final era un tema de origen, un tema de que el origen de los datos no estaba bien pensado, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de limpieza de datos por un lado y de no tener al cliente final, ¿no? Otra de las cosas que se decía es que, bueno, los datos se están ofreciendo, ¿no? De la manera que más ayudan a los epidemiólogos. Joder, eso me parece genial, es súper importante que los epidemiólogos, pero no podemos hacer otra vista, ¿no? de esos datos de manera que el usuario final, el que lee, el cliente, el ciudadano, Ciudadano. entienda esos datos que de verdad que no es tan difícil. Quiero decir, no es tan difícil a lo mejor no hacerlo una semana, pero es que llevamos 8 meses, o sea, ha habido tiempo, ¿no? Claro. Sí, además que toda esta situación a todos nos está generando en mayor o menor de medida mucho estrés, incluso además familiares como para no, y personales, ¿no? Como para no tener ahí una visión, ¿no? Por lo menos de lo que está ocurriendo, ¿no? Ahí Claro, es me sigue pasando posible, ahora. sí, es posible crear algún tipo de normalización, una ISO, algo, ¿no? Que Es realmente te permita hacer eso, ¿no? claro, me imagino que eso Internacional, además, claro. tiene que llegar a eso, porque al final, o sea, hay muchos parámetros. No digo que esto es algo fácil, pero hay muchos parámetros. Pero bueno, que es que otras cosas se han podido estandarizar y se han podido tal. Y está muy claro que cada comunidad, cada estado, en cada país, en tal, los Länder, tendrán que organizar la información de una manera que luego pueda ser. Me da que no va a ser para esta, ¿no? Me imagino que, no quiero ser pesimista, pero creo que la vacuna va a llegar antes que eso. Que eso, ¿no? Sí, pero tiene que llegar, ¿no? Y hay esfuerzos, ¿no? de ciudadanos y de organizaciones que están intentando hacer ese ejercicio, ¿no? De crear esa capa, ¿no? Esa capa intermedia de estandarización, pero es una pena que incluso 8 meses después, yo cuando las noticias, cuando me dicen 250 muertos, no sé si es del último día, de los últimos 7 días, no tenga claro todavía qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y si eso, no digo que yo sea el mayor experto del mundo, pero si llega alguien que está trabajando con datos, joder, que no será para alguien que lo único que quiere saber es, como tú decías, oye, ¿qué pasa en la ciudad donde vivo, en la ciudad donde está mi padre, mi tío o mi persona de referencia? ¿No? Sí, además eso se nota mucho en las conversaciones cuando tienes con la gente, ¿no? Empezamos a compartir datos, cada uno el que ha oído, el que ha sabido, y de repente hay una cacofonía total, ¿no? Porque realmente pues al final confundes datos, confundes métricas, periodos temporales. ¿Tú hay alguna recomendación? ¿Sigues algo en concreto o ya te has rendido? O sea, recién me he rendido, ¿no? O sea, sigo, y una de las que toma de referencia, yo creo que, o sea, es la más conocida, la de John Hopkins, porque es un poco a nivel macro, es la que hace más. Y luego otra que seguía, también de manera subjetiva, también decirlo, porque conozco a la gente que lo hizo desde una empresa en la que trabajé, que es de Nodo, ellos trabajan con acceso a muchos datos y homogeneización de esos datos. Entonces hicieron un cuadro de mandos bastante completo, además con un montón de países, donde te exige un poquito más meterte dentro, no te dan los números gordos, pero sí te permite hacer ese drill down, ¿no? O sea, desde gráficas hasta los datos para poder comprobar en cada caso de dónde salen esos, ¿no? Entonces, quizá no para cualquier persona, pero en cuanto no te den miedo los datos, es una buena herramienta. Pero hay otras, ¿eh? No tengo ahora en la cabeza, pero tengo una lista en Twitter donde tengo algunas personas a las que sigo de esos y dan información que por lo menos nunca sabes si es totalmente neutra y no sesgada, ¿no? Pero bueno, has podido validar que en general parece que van por ahí los tiros, ¿no? Pero es un trabajo, sí, sin duda. Y al final cansa y yo al final últimamente reconozco que me voy a 3 o 4 periódicos, miro los números y digo, bueno, pues Bueno, es que es vamos agotador. mal. Sí, sí, Ya está. si tienes que estar pendiente constantemente de todo esto, además como vemos que está siendo largo y va a ser todavía muy largo, yo creo que es como bastante
como bastante agotador. Pero bueno, Sí. oye, pues justo, un placer. La verdad es que ha sido muy interesante. Eh, Siempre contigo las Muchas conversaciones gracias son por, interesantes, Diego. sí, pero muchas gracias por tu tiempo. Bueno, ya sabes que yo he sido uno de los modestos crowdfunders de tu libro, entonces en cuanto me llegue, seguro que le pegaré una buena lectura y hablaremos sobre él. Y entonces, Genial. muchas gracias por escribir un libro como ese, porque yo creo que nos va a resultar de mucha utilidad. Nada, seguro que Y tu feedback y el de tu gente va a ser muy relevante para los siguientes, si hay. O sea, que genial. eso pondremos el link a la información del libro aquí en nuestro canal de YouTube y junto con la entrevista, por si alguien quiere localizar fácilmente el proyecto de crowdfunding y el libro para tener la referencia. Y nada, Pues, bueno, estamos en contacto. Gracias y hasta la próxima. claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Claro.